Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no he saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Ya tenemos hoy nuestro segundo día de clases. Recordarán que en la última clase les estaba mostrando lo que era la programación y no tachamos, pues que ya trabajamos esta actividad del día de hoy, o de ayer, antier. El día de hoy, 15 de julio, pues trabajaremos con el tema de ley de Coulomb. Se recordarán que en la última clase estábamos hablando sobre lo que eran las cargas eléctricas, cómo a nivel atómico los electrones podían pasar de un material a otro y así podíamos decir si un objeto estaba cargado positivamente o negativamente. Un objeto cargado de forma negativa es porque tiene más electrones y un objeto cargado de forma positiva es que tiene menos electrones. Asimismo, un objeto que es neutro se dice que es un objeto que no posee ni más electrones ni menos electrones. Hablamos también sobre cómo se clasifican los materiales según cómo manejan la carga cuando se les asigna. Los aislantes que aíslan dejan la carga donde se quedó, mientras que los conductores conducen la carga a toda su superficie. Luego vimos que la cuantificación de la carga era la forma en que podíamos medir la cantidad de carga. Y concluimos que la carga elemental, que es la carga de un electrón y de un protón, tiene un valor aproximado de 1.602 por 10 a la menos 19. Y resolvimos un pequeño ejemplo para que nos permitía calcular el valor de un número de electrones. Seguimos hoy entonces, que es, vamos a ver, 15 de julio del 2022. Trabajaremos con nuestro tema de ley de Coulomb. Muy bien, la ley de Coulomb se llama así en honor al Charles Agustín de Coulomb. Vamos a escribirlo. Charles Agustín de Coulomb o Charles Coulomb sabía ya que las cargas opuestas se atraían y que las cargas del mismo signo se repelían, debido a que el experimento de Millikan había mostrado que cuando se quitaban las cargas negativas de una gota de aceite y se sacaban a una placa que también tenía carga positiva, pues esta permitía flotar, indicándonos entonces que es que las cargas que tenían el mismo signo generaban una fuerza eléctrica de repulsión. Charles Coulomb ya sabía este fenómeno y él intentaba explicar cuál es la magnitud con que se generaba esa fuerza, cómo era para poder medir esa fuerza. Esto aproximadamente en el siglo XVI, entre el siglo de 1700 al 1800, ¿no? Entre esos años, creó algo que se conoce como una balanza de torsión. Una balanza de torsión es más o menos lo siguiente, miren, él colocó dos esferas metálicas en los extremos de una varilla metálica. Dos esferas idénticas. Y a la mitad de los permitía rotar. Esto estaba anclado a una base que podía medir los ángulos. Hagan de cuenta como un transportador, ¿no? Aquí tenía una aguja. Y de tal manera que cuando esta balanza de torsión girara, esto ven que es un tubo, no era simplemente como una veleta que podía girar, ¿no? Sino este era un tubo que se generaba una torsión y así permitía girar esto. Entonces la deformación a torsión que tenía aquí permitía medir ese ángulo pequeñito por acá. Entonces, el experimento entonces consistía en que él tomaba una esfera con carga positiva y cargaba positivamente una de estas esferas, y debido al mismo experimento de Millikan, estas dos esferas se repelían entre sí. Cuando estos se repelían, entonces esto giraba. Y al girar, generaba aquí una pequeña marca de cuál era el giro que se generaba. Ese pequeño giro le permitió a él comprobar que la fuerza con que se repelían dos objetos cargados era proporcional a las cargas que tenían cada uno de esos objetos, a la multiplicación de las cargas.
Pero también, mientras más lejos estuvieran los objetos, menos fuerza tenían. Entonces, era inversamente proporcional al cuadrado de la separación entre esos objetos cargados. Para poder volver esto una ecuación, pues se tuvo que agregar una constante que se tuvo que calcular con varios experimentos en la balanza de torsión. Entonces, la ecuación de ley de Coulomb ya quedaba escrita como la constante eléctrica, que la voy a llamar así, K sub E, una constante eléctrica, multiplicado por el producto de las cargas y dividido entre el cuadrado de la separación entre estas. R representa la separación entre las cargas. Ahora, esta fuerza, vean, como ya se conocía las leyes de Newton, sabían que la fuerza se medía en newtons, es decir, esta fuerza tenía que estar dada en newtons. Y como la carga se medía en coulombs y la separación en metros, eso significaba que esta constante eléctrica tenía que tener unidades de medida. Entonces, si hacemos aquí un análisis dimensional, pues nosotros sabemos que la fuerza está dada en newtons. La constante eléctrica sería la unidad de medida que nosotros querríamos ahorita calcular. La constante, perdón, las cargas se miden en coulombs, las dos cargas en coulombs, recuerden que es una C mayúscula, y todo esto dividido por una separación al cuadrado, que es la separación se mide en metros en el sistema internacional. Entonces aquí quedaría metro cuadrado. De tal forma de que si nosotros despejamos esta incógnita aquí, esta unidad de medida incógnita, pues simplemente me quedaría aquí el newton metro cuadrado dividido el coulomb al cuadrado. Esto sería entonces la unidad de medida de la constante eléctrica. La constante eléctrica tiene unidades de medida de newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esa es la unidad de medida de la constante eléctrica. Mediante varios experimentos en la balanza de torsión, se logró comprobar que la constante eléctrica tiene un valor aproximado de 9.867, si no estoy mal, por 10 a la 9. Vamos a comprobar si es así. Newtons, metros al cuadrado, sobre coulomb al cuadrado. Esta constante eléctrica ustedes la pueden encontrar en su formulario. Vamos a ver. En el formulario, en el apartado de constantes comunes, encontramos aquí la constante de Coulomb, que tiene un valor de 8.987. Vean que lo escribí mal. 8.987 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. 8.987. Está. Por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Por fines prácticos, nosotros vamos a aproximar esta constante a un valor de 9 por 10. Oh, aquí estoy mal, miren, aquí puse 9 y es 8. Disculpen aquí el inconveniente. 9 por 10 a la 9. Ahorita que iba a decirles que se podía aproximar, me di cuenta de que cometí un error. 8.98. Así este 98 pues aproxima este a 9 aproximadamente, ¿no? 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Entonces, la constante eléctrica, por fines prácticos, las vamos a utilizar para este valor. Las variaciones de resultados usando 8.987 y 9 por 10 a la 9 pues no es muy significativa. Por supuesto, si a mí me da algún valor usando 9 por 10 a la 9, 9.15, pues ustedes tal vez usando 8.987, si así lo desean, pues les va a dar, por ejemplo, 9.8. Las variaciones son pequeñas. En ambos casos podemos redondear a 9.1. Entonces, no se aflijan por las pequeñas variaciones que podemos tener. Siempre vamos a utilizar los valores redondeados. Entonces, también tenemos que aprender a redondear, porque si no redondeamos, pues por supuesto eso va a ocasionar que vayamos perdiendo más y más información conforme vayamos haciendo más cálculos. Estamos entonces, la constante eléctrica, la constante de Coulomb, se utiliza para la aplicación de la ley de Coulomb, que me permite determinar cuál es la fuerza con que se repelen dos objetos cargados con el mismo signo. Pero noten esto importante. Ayer estábamos diciendo de que si los objetos tenían la misma carga, pues se repelían entre sí. También se logró demostrar aquí que las cargas que tenían el mismo signo, pero de diferentes signos, se atraían entre sí. Entonces vean que si nosotros tenemos dos cargas positivas, voy a poner aquí carga 1 mayor que 0, eso es positivo, ¿no? Y carga 2 mayor que 0, entonces vean qué va a pasar con la ley de Coulomb. Pues la constante eléctrica es positiva, la carga 1 sería positiva, la carga 2 positiva, y la distancia como está al cuadrado siempre es positiva. Entonces más por más me da más, y por lo tanto yo tengo la seguridad de que la fuerza es mayor que 0.
En caso contrario de que la carga 1 sea negativa y la carga 2 también sea negativa, es decir, ambas sean negativas o menores que 0, entonces vean qué va a pasar. En la ley de Coulomb me quedaría menos, por más, más por más, es más, por menos es más. Por lo tanto, la fuerza me sigue dando positiva. Yo garantizo aquí entonces que la fuerza es mayor que 0. En ambos casos, entonces, que la fuerza sea positiva, en este caso me está indicando de que tenemos una fuerza de atracción, perdón, de repulsión. De repulsión. ¿Y qué pasaría si tuviéramos dos cargas de signo opuesto? Es decir, el caso en el que tengamos una carga 1 menor que 0 y una carga 2 mayor que 0, es decir, una es negativa y la otra positiva, o la carga 1 mayor que 0 y la carga 2 menor que 0, es decir, la otra positiva y la segunda negativa, entonces veamos qué va a pasar con la ley de Coulomb. Aquí me quedaría más, menos, más. Más por más es más, por menos es menos y por más es menos. Por lo tanto, la fuerza es negativa. Y por el contrario, si aquí tuviéramos más, no, si aquí tuviéramos menos, aquí más, y aquí más, me quedaría más, por menos es menos y por más es menos. Eso significa que en el caso en el que nosotros tengamos cargas del signo opuesto, nosotros vamos a obtener que nuestra fuerza siempre va a ser negativa. Ese signo de la fuerza menor que 0 lo que me está indicando es que tenemos una fuerza de atracción. Por favor, el signo, si nosotros usamos el signo de las cargas en la ley de Coulomb, en la ecuación de la ley de Coulomb, entonces esperaríamos tener un signo específico para la fuerza. Ese signo específico de la fuerza me está indicando únicamente si la fuerza es de atracción o es de repulsión. ¿Sí? Por favor, tomen nota de ese pequeño e importante detalle. Sí, solo indica la atracción o la repulsión que puedan tener las cargas. No indica si es pues a la izquierda o a la derecha. No tiene ningún sentido de dirección. Sabemos que la fuerza es un vector, por supuesto, ¿no? Pero con la atracción y la repulsión, pues nosotros también podemos darle una dirección a esa fuerza. Pero por favor, tomemos en cuenta. En mi caso, en la mayoría de los casos, yo voy a omitir el signo de las cargas y voy a trabajar únicamente con la magnitud de la fuerza, con el objetivo de asignarle una dirección posteriormente de acuerdo a cómo es el fenómeno. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Vamos bien? Muy bien. Hagamos entonces un primer ejemplo. Muy bien, antes de seguir, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué hablaron sobre el horario? ¿Si se queda aquí en este horario? ¿Se va a mover? ¿Qué? ¿No saben si hablaron con el ingeniero Jorge Rivera? ¿Alguien que me pueda dar información? Si es que la tienen. Todavía no lo saben. ¿Están de acuerdo en este horario o no están de acuerdo en este horario? ¿Qué me dicen? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Cristian. Por lo menos de mi parte, aún no he hablado con el ingeniero Rivera, ya que primero quería organizarme con los compañeros para ver a qué horas podríamos, la mayoría, ¿verdad? Para no Pues eso perjudicar sería a... ideal. Excelente, sí. De todas maneras, pues si usted tiene contacto con todos los compañeros, pues dígales que no se aflijan. Si han querido entrar y no han podido por el horario, por trabajos o todo, pues que no se preocupen, que pues pueden ponerse al día viendo las grabaciones posteriormente, ¿no? Igual, si en algún momento ustedes no pueden o están trabajando, por ejemplo, ahorita, pues no se aflijan. En su momento pueden ver la grabación otra vez y no importa, ¿no? Siempre y cuando me avisen, ¿no? Para saber que, por ejemplo, no
por no contarles la inasistencia. Perfecto. De todas maneras, siempre, si pudieran contarme, si hablan con el ingeniero, qué les dice, si lo van a cambiar, lo van a dejar, como para poder organizar también y poder avisarle a todos. Gracias. Muy bien. A ver, pues sigamos. Entonces, nuestro ejemplo número 1 dice así. 2 esferas, cada una con una carga de 3 microcoulombs. Antes de que se me olviden, miren, aquí se me fue un pequeño detalle. Debido a que las cargas que vamos a manejar son cargas muy pequeñas, entonces se prefiere utilizar prefijos para simplificar la escritura. Los prefijos son elementos que me permiten reemplazar potencias de 10, como así. Supónganse que yo tengo como valor 15 por 10 a la menos 3 newtons, coulombs. Pensemos que son coulombs. Entonces, esta expresión de por 10 a la menos 3 la podemos simplificar si nosotros utilizamos un símbolo para ella. El símbolo equivalente para un por 10 a la menos 3 es algo que se llama mili y se te representa con una m. Entonces, si yo tengo algo así, voy a comprender que es 15 milicolumns, no es metrocolumns, ¿no? Es 15 milicolumns. El mili no se utiliza con frecuencia porque suele suceder que se equivoca uno con el metro. Se utiliza únicamente pues, si tenemos valores de carga, dado que pues, posiblemente no vamos a encontrar valores que se multipliquen metro por coulomb. Entonces, por eso se prefiere utilizar. Pero, por ejemplo, para colocar milinewtons, a veces no es tan útil porque, pues, newton metros sí existe. Entonces, para colocar milímetros no es aconsejable. Existen más prefijos. Por ejemplo, escribir 15 por 10 a la menos 6 coulombs se podría escribir equivalente a 15 microcolumns. 15 por 10 a la menos 9 coulombs es posible escribirlo de forma equivalente como 15 nanocolumns. El n reemplaza el por 10 a la menos 9. ¿Sí? 15 por 10 a la menos 12 coulombs, por ejemplo, lo podemos escribir como 15 picocolumns. Entonces, estos valores me permiten a mí reemplazarlo por símbolos que van a representar una potencia de 10. Si no se les quedan o necesitan más datos, pues pueden encontrarlo en el formulario. Aquí en el formulario, en la parte inicial, pues se encuentran los prefijos para las potencias de 10. Vean que tenemos 10 a la 12, pues eso se llama tera, 10 a la 9 se llama giga, 10 a la 6 se llama mega, así como las unidades USB, ¿no? 10 a la 3 es kilo, 10 a la menos 12 es centi. O sea, por ejemplo, si yo digo 10 centímetros, entonces yo sé que este centi se puede reemplazar por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Vean, si tengo 10 a la 6, no, pensamos 10 a la 3 kilo, entonces si tengo, por ejemplo, 15 kilómetros, entonces yo puedo escribir aquí 15 por 10 a la 3 metros. Entonces, estos prefijos permiten simplificar la escritura de números muy grandes o muy pequeños utilizando símbolos. Vamos a utilizarlo mucho, entonces sería bueno de que se familiaricen con estos prefijos para que no se pierdan cuando los encontremos en los problemas. En este caso, vean que ya encontramos uno que se llama microcolumns. Eso significa, aquí me está diciendo, vamos a leerlo otra vez, que tenemos 2 esferas, cada una con una carga de 3 microcolumns. Eso significa que aquí la carga número 1 es de 3 microcolumns, que sería equivalente a escribir 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Es exactamente lo mismo, pero el micro nos permite simplificar la escritura. La carga 2 también sería de 3 microcolumns, o sea, 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y están separadas a 20 milímetros, o sea, la separación entre ellas, R, es de 20 milímetros. Es decir, que yo podría escribir aquí 20 mili, si ustedes miran su formulario, si ya lo tienen allí, es por 10 a la menos 3 metros. ¿Estamos? Y me pregunta cuál es la fuerza de repulsión. Ya sabemos que la fuerza es de repulsión. ¿Por qué? Porque tenemos cargas del mismo signo. Las cargas del mismo signo generan una repulsión, no se les olvide. Las cargas de signo opuesto generan una atracción. El problema quiere saber cuál es la fuerza de repulsión entre ellas. Y ya me dan la respuesta. Pues vamos a ver si logramos obtener esa misma respuesta. Entonces, la ley de Coulomb afirma de que la fuerza entre dos cargas se logra calcular si nosotros multiplicamos la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 y dividimos esto entre la separación al cuadrado. En este caso, entonces, si nosotros ingresamos datos, aquí me quedaría que la fuerza es igual a la constante eléctrica que ya vimos que es
9 por 10 a la 9 y sus unidades de medida, que son newtons metros al cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga 1, que ambas son de 3 por 10 a la menos 6. Entonces, 3 por 10 a la menos 6, voy a escribirlo así, miren, al cuadrado, porque es la misma, ¿no? Dividido la separación de las cargas, que son 20 milímetros. 20 por 10 a la menos 3 metros. Todo esto al cuadrado. Ingresemos datos a nuestra calculadora. Entonces, la fuerza. Noten que la unidad de medida va a ser el resultado de hacer el análisis dimensional aquí. Coulombs cuadrado, metros cuadrados con metros cuadrados, y entonces me va a quedar únicamente newtons, tal como esperábamos. Entonces, aquí me quedaría, vamos a ver, 9 por 10 a la 9 multiplicado por 3 por 10 a la menos 6, todo esto al cuadrado, y dividido entre 20 por 10 a la menos 3 al cuadrado. 20 por 10 a la menos 3 al cuadrado, 9 por 10 a la 9, creo que está bien. Y obtengo entonces que el valor de la fuerza es de 202.5 newtons. Quiero que noten, por favor, el poder de las cargas eléctricas. Separadas 20 milímetros, tiene una fuerza de 202.5 newtons. Miremos cuánto es esto en kilogramos. 202.5 dividido 9.8. Estamos hablando de 20 kilogramos. Sí, 20 kilogramos. Si lo multiplicamos por 2.2 para saber las libras, que estamos más acostumbrados a libras, pues 45 libras aproximadamente. Podríamos hablar de que 45 libras es medio quintal. Imagínense, medio quintal se puede sostener si, por ejemplo, ese medio quintal nosotros le diéramos una carga de 3 microcoulombs. Si pudiéramos darle una carga de 3 microcoulombs a un saco de cualquier cosa y colocarlo sobre una placa que tenga una carga también de 3 microcoulombs, entonces esta podría flotar en una separación de 20 milímetros, ¿sí? 2 centímetros. Las cargas eléctricas son muy, muy, muy fuertes, muy, muy fuertes. Los efectos que se generan debido a cargas muy pequeñas son muy, muy fuertes. Afortunadamente, pues sí tuvimos nuestra respuesta correcta. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento con este problema? No, hijo. Perfecto, gracias. Vamos entonces con nuestro ejemplo número 2. ¿Qué estoy haciendo? A ver, este problema dice así. Una carga de 60 nanocoulombs, ¿ven? Una carga de 60 nanocoulombs. Ya vimos que el nano está para por 10 a la menos 9. Se localiza 80 milímetros arriba de una carga de menos 40 nanocoulombs. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 50 nanocoulombs colocada a 45 milímetros a la derecha de la carga de menos 40 nanocoulombs en dirección horizontal? Qué intenso, ¿no? Vamos despacito, ¿no? Este está. Dice, una carga de 60 nanocoulombs. Entonces voy a dibujar una carga de 60 nanocoulombs. Aquí vamos a suponer que esto de aquí es una carga de 60 nanocoulombs. Sí, positivo, 60 nanocoulombs. Ahí tenemos nuestra carga de 60 nanocoulombs. Dice que se localiza a 80 milímetros arriba de una carga de menos 40 nanocoulombs. Bueno, este está arriba a 80 milímetros. Entonces, contemos cuadritos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ahí va a estar ubicado una carga de menos 40 nanocoulombs. Aquí dijimos, vamos a ver. Aquí tendremos entonces la carga de menos 40 nanocoulombs. A una separación de 80 milímetros. Entonces voy a colocar aquí que la separación entre estas es de 80 milímetros. Ahí estamos. 80 milímetros es 8 centímetros.
Ahora preguntan, ¿cuál es la fuerza resultante? O sea, la fuerza total, ¿no? Sobre una carga de menos 50. Bueno, hay una tercera carga, colocada 45 milímetros a la derecha de la carga de menos 40 nanocoulombs en dirección horizontal. Entonces, esta carga de menos, a la derecha de esta carga de menos 40, hay una carga de menos 50 a 45 milímetros. Entonces, pues voy a dibujar una carga de 45 a 45 milímetros. 1, 2, 3, 4, 45. Vamos a dibujar entonces aquí. Una carga de menos 50 nanocoulombs. Ahí está. Entonces, vean, tenemos tres cargas que están interactuando entre sí. Vamos a ver aquí. No, primero vamos a ubicar la separación. Estas dijimos que estaban a 45 milímetros, 4 centímetros y medio, ¿no? Ahí está. Voy a dibujar aquí. Ahí está. Esas líneas son las que indican la separación entre las cargas. Entonces, esta línea pues tiene 80 milímetros, esta línea tiene 45 milímetros. Y el problema, vean lo que me pide. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 50 nanocoulombs? Eso significa que lo que el problema quiere saber es cuál es la fuerza total que está soportando esta carga. Nos interesa esta carga. Para analizar la carga, entonces, la fuerza, perdón, vamos a utilizar la ley de Coulomb. ¿Cómo? Pues examinemos carga por carga. Vamos a ponerle nombre a las cargas. Voy a llamar a esta la carga número 1. Carga 1. Voy a llamar a esta la carga 2. Y voy a llamar a esta la carga 3. Sí, así les podemos bautizar carga 1, carga 2 y carga 3. Entonces, ayúdenme ustedes, por favor, a ver. Tenemos aquí, o supónganse que de momento tenemos únicamente estas dos cargas. Entonces, ¿qué fuerza recibiría esta debido a esta carga de aquí? ¿Recibiría una fuerza de repulsión o una fuerza de atracción? ¿Qué me dicen? ¿Qué creen ustedes? De repulsión. De repulsión, excelente. Eso es porque tenemos cargas del mismo signo, ¿verdad? Entonces dijimos que las cargas iguales se repelen. Entonces voy a escribir aquí que esta recibiría una fuerza de repulsión en esta dirección, que vamos a llamar la fuerza 2-3. ¿Por qué 2-3? Porque es la fuerza entre la carga 2 y la carga 3. Sí, fuerza 2-3. Fuerza 2-3. Ahora examinemos esta de aquí con esta de acá. Tenemos una carga de 60 nanocoulombs y aquí una carga de menos 50 nanocoulombs. Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Qué fuerza recibiría esta carga? ¿Una fuerza de repulsión o una fuerza de atracción? ¿Qué me dicen? De atracción. De atracción, muy bien, qué pilas. Entonces aquí la fuerza sería de atracción debido a que tenemos cargas del signo opuesto. Entonces a esta fuerza la voy a llamar la fuerza 1-2. No, no es cierto, la fuerza 1-3. Porque es la fuerza generada entre la carga 1 y la carga 3. Ahora vamos a calcular la magnitud, es decir, el valor de cada una de estas fuerzas. Para eso, pues escribo aquí que la fuerza sería la constante eléctrica por la carga, la fuerza, vamos a calcular primero la fuerza 1-3, que sería entonces la carga 1 por la carga 3, dividido esto entre la separación al cuadrado. Entonces, para usar esta ecuación, vean que yo necesito el valor de la separación entre estas dos cargas, pero no tengo esa separación. Afortunadamente, como espero que podamos notar que esto es un triángulo rectángulo, entonces puedo utilizar el teorema de Pitágoras para determinar esta separación. ¿Cómo? Pues aquí me quedaría la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 45 al cuadrado. Veamos cuánto es eso. Entonces aquí sería la raíz de 80 al cuadrado más 45 al cuadrado. Y me da un valor de 91 o aproximadamente, bueno, 91 aproximadamente, un valor exacto, 5 raíz de 337. Entonces aquí tendría 5 raíz de 337 milímetros. Bueno, ahí está. Entonces, la fuerza 1-3 la vamos a calcular aquí. Sería la constante eléctrica. Aquí ya dijimos que la constante eléctrica tiene un valor de 9 por 10 a la 9.
newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por el valor de la carga 1, y la carga 1 es de 60 nanocoulombs. Entonces, escribir aquí 60 nano, dijimos que nano es por 10 a la menos 9 coulombs multiplicado por el valor de la carga 3. Y la carga 3 es de menos 50, pero yo solo quiero la magnitud, entonces omito el signo. 50 por 10 a la menos 9 coulombs. Ahora que lo veo aquí, Leslie compartió un enlace de WhatsApp para que puedan hablar sobre lo del horario. Entonces, mejor se ingresan para que puedan platicar bien en qué horario prefieren el curso, ¿no? Si supónganse que en algún momento el ingeniero no les contestara, entonces me pueden avisar a mí, yo intentaría comunicarme con él y a ustedes me mandarían alguna hojita con sus firmas, sus números de caneto o algo, para que le indique, mire, ellos quieren cambiar el horario en tal horario. Entonces, si no logran comunicarse con él. Fin del comercial, ahora sí. Entonces, dividido la separación al cuadrado. La separación es de 5 raíz de 337 milímetros. Entonces, escribir aquí 5 raíz de 337 mili. Dijimos que mili es por 10 a la menos 3 metros. Esto al cuadrado. Veamos entonces cuánto va a dar esto si lo ingresamos en nuestra calculadora. Me quedaría 9 por 10 a la 9 multiplicado por 60 por 10 a la menos 9 multiplicado por 50 por 10 a la menos 9. Y todo esto dividido entre 5 raíz de 337 por 10 elevado a la menos 3. Si no. Por 10 elevado a la menos 3. Y esto elevado al cuadrado. Y si no he ingresado mal los datos, pues ahí tengo el valor de esa fuerza. Vamos a utilizar el tipo de ingeniería para escribirlo en potencias de 10. Pincho arriba del 8 en mi calculadora, donde aparece la tecla ENG. Y al pinchar, pues voy a utilizar también, que estoy moviendo, que me da potencias múltiplos, potencias de 10 con múltiplos de 3. Entonces aquí me quedaría 3.205 por 10 a la menos 3, como es fuerza, pues es newtons. Ahí tengo la magnitud de esa fuerza, ¿sí? Entre las cargas 1 y 3. Calcularé ahora aquí la fuerza 2, 3. Para eso utilizo la constante eléctrica, la carga 2, la carga 3 y la separación entre estas dos cargas al cuadrado. Aquí me queda entonces 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado dividido coulomb al cuadrado multiplicado por el valor de la carga 2, que ya es de menos 40, pero solo me interesa la magnitud, entonces 40 nanocoulombs, 40 por 10 a la menos 9 coulombs, por la otra carga que es de 50, menos 50 nanocoulombs, solo la magnitud utilizo, 50 por 10 a la menos 9 coulombs y dividido entre la separación entre estas, que es de 45 milímetros. Entonces, escribir aquí 45 por 10 a la menos 3. Recuérdense que por 10 a la menos 3 surge porque está en milímetros, ¿verdad? Y hay que trabajarlo en metros. Entonces, ingreso nuevamente datos a mi calculadora. Que me quedaría 9 por 10 a la 9 por 40 por 10 a la menos 9 por 50 por 10 a la menos 9 dividido 45 por 10 a la menos 3, todo esto elevado al cuadrado. Y aquí me queda este valor, que al pinchar la tecla I, pues me representa esto en una potencia de 10 adecuada, que sería de 8.889 por 10 a la menos 3 newtons. Ahí tengo el valor entonces de las dos fuerzas. Ahora, el problema no quiere las fuerzas, ni por supuesto la suma de las fuerzas, sino quiere la fuerza resultante. ¿Y cómo se eso de la fuerza resultante? Pues recordarán que ustedes en física básica aprendieron que se pueden sumar los vectores. Para sumar vectores, pues hay que hacer un cierto procedimiento. No es simplemente la suma aritmética de estos, sino es la suma vectorial. ¿Y qué tenemos que hacer para encontrar la suma vectorial? Pues sacar las componentes de cada vector y sumar, ahora sí aritméticamente, las componentes verticales, sumar las componentes horizontales y ya con eso calcular el resultado final. Entonces, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar aquí, pues un poquito más grande, voy a dibujar esa carga que está recibiendo las fuerzas. Por aquí, vamos a ver, voy a situar esto en un plano coordenado.
Y aquí resultó una fuerza. Esta fuerza que se llama fuerza 2,3. La fuerza 2,3 que dio de 8.889 por 10 a la menos 3. Entonces yo sé que esta fuerza es de 8.889 por 10 a la menos 3 newtons. Por aquí nos quedó otra fuerza que la llamamos la fuerza 1,3. Y esta nos dio un valor de 3.205 por 10 a la menos 13. 3.205 por 10 a la menos 3. 3.205 por 10 a la menos 3 newtons. Quiero verificar si era. 3.205, sí, estamos. Entonces, para poder sumar los vectores necesito determinar las componentes. Y para determinar las componentes, pues necesito determinar este ángulo de acá. Vean, necesito ese ángulo. Para determinar ese ángulo, pues yo me doy cuenta de que es el ángulo que está aquí. Ese ángulo lo podemos determinar por trigonometría básica. Porque es, como ya dijimos, que es un triángulo rectángulo, pues este sería el lado opuesto y este sería el lado adyacente a este ángulo. Entonces, para determinar ese ángulo, pues simplemente utilizas la tangente del ángulo. El ángulo, perdón, es igual a la tangente inversa del opuesto, que es 80 milímetros, dividido el adyacente, que es 45 milímetros. Aproximemos ese valor. Voy a sacar aquí la tangente inversa de 80 sobre 45. Y me da un valor aproximado de 60.64, ¿no? Redondeado. 60.64 grados. Entonces, como ya conozco este dato, ya sé que este ángulo es de 60.64 grados. Entonces, ahora sí puedo obtener las componentes de cada uno de los vectores. Seguimos llamando las fuerzas como estaban. La fuerza 1,3 y esta es la fuerza 2,3. Ahí está. Vamos a borrar aquí un elemento que no es tan útil. Ahí está. Entonces voy a calcular la fuerza 1,3 en X. ¿Cómo calculo la fuerza 1,3 en X? Pues simplemente proyectando esto hacia el eje X usando el coseno del ángulo. Entonces me quedaría 3.205 por 10 a la menos 3 newtons multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso el coseno de 60.64 grados. Y la fuerza 1,3 en Y resulta proyectando esta fuerza en el eje Y, usando ahora el seno del ángulo. Entonces aquí me quedaría 3.205 por 10 a la menos 3 newtons multiplicado por el seno de 60.64 grados. Veamos cuánto da estos resultados. 3.205 por 10 a la menos 3 multiplicado por el coseno de 60.64. 3.205 por 10 a la menos 3. Y esto me da, en potencias de 10, 1.571 por 10 a la menos 3 newtons. Y si usamos ahora el seno del ángulo, me da 2.793 por 10 a la menos 3 newtons. Ahí tenemos las componentes entonces de esa fuerza 1,3, tanto en X y en Y. También podemos sacar las componentes de la otra fuerza, pero esa es más sencilla. Porque la fuerza 2,3 en X resulta ser la totalidad de la fuerza, es decir, los 8.889 por 10 a la menos 3. 8.889 por 10 a la menos 3 newtons. Y la fuerza 2,3 en Y es 0. ¿Por qué la fuerza 2,3 es Y es 0? Porque esta no tiene ninguna proyección sobre el eje Y, por eso resultó ser 0. ¿Qué hago ahora para proseguir con la suma de los vectores? Pues debo sumar todas las fuerzas en X y sumar todas las fuerzas en Y para obtener la fuerza resultante o las componentes de la fuerza resultante. Entonces, en este caso, lo que tendría que sumar es la componente en X aquí más la componente en X aquí.
Pero antes de sumar tenemos que notar que como ya situamos esto en un sistema coordenado, la componente en X resultó en dirección contraria a la fuerza 2,3 en X. Por lo tanto, voy a asignarle que esta fuerza 1,3 en X sería negativa, ¿ven? Aquí y aquí, agregándole el signo negativo, ¿verdad? Aquí y aquí agregado ese signo negativo. Entonces la suma sería prácticamente la resta de esos valores. Vamos a ver, menos 1.571 más 8.889. Esto me da como resultado 7.318 por 10 a la menos 3 newtons. Y las fuerzas en Y, pues está fácil porque simplemente esta, ¿no? Porque esta es 0. Entonces simplemente me va a dar aquí 2.793 por 10 a la menos 3 newtons. Ahí está. Ya casi está listo. Tengo la suma de las fuerzas. ¿Qué debo hacer ahora para determinar la fuerza resultante? Pues la fuerza resultante, ustedes se recordarán que simplemente es la raíz cuadrada de la suma de todas las fuerzas en X al cuadrado más la suma de todas las fuerzas en Y al cuadrado. Entonces aquí me quedaría que la fuerza resultante sería, vamos a ver cuánto me da, raíz cuadrada de 7.318 al cuadrado más 2.793 al cuadrado. Esto es 7.83. 7.833 por 10 a la menos 3 newtons. Aquí tengo la magnitud de la fuerza resultante. Ojo, porque ahí hay que tener mucho cuidado con la información que el problema me pide. Si regresamos, vean que aquí el problema me está pidiendo la fuerza resultante. Cuando el problema me dice la fuerza, si este es un vector, tengo que dar tanto la magnitud como la dirección. Y en el problema me dijera calcule únicamente o calcule la magnitud de la fuerza, pues simplemente con hacer esto que acabo de hacer ya lo es. En este caso no es así, me pide la fuerza. Y entonces, ¿qué diferencia hay? La fuerza es el vector. ¿Y qué elementos conforman el vector? Pues la magnitud y la dirección. Y por lo tanto, aquí está la magnitud y me hace falta la dirección. ¿Cómo calculo la dirección? Pues la dirección la calculo con la tangente inversa de la suma de fuerzas en X dividido la suma de fuerzas en Y. Ah, no, al revés, perdón. Aquí en Y, y aquí en X. Veamos entonces de cuánto va a ser este ángulo. ¿Qué me quedaría? La tangente inversa de la suma de fuerzas en Y, medio de 2.793, dividido la suma de fuerzas en X, que es de 7.318. Este resultado me da de 20.889. 20.9 podríamos decir. 20.9 grados. Ahí tenemos entonces ya el valor de la magnitud de la fuerza y la dirección de la fuerza. ¿En qué dirección iría? Pues como tenemos aquí una fuerza en esta dirección y una fuerza en esta dirección, la fuerza resultante iría en esta dirección, ¿sí? A 20.9 grados de aquí. Y así hemos respondido entonces lo que el problema necesita. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende? Gracias. Siempre hay que recordarse de algunos elementos, ¿no? En este caso, pues hay que recordarnos de la suma de vectores. Por favor, tomen en cuenta, las fuerzas son vectores y siempre que nos pidan una fuerza resultante, pues hay que sumar los vectores, ¿sí? Hay que sumar los vectores. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Yo les voy a asignar 2 ejercicios en el Moodle. Por favor, ya está activo el Moodle, recuérdense. 2 ejercicios que corresponden a lo de la clase de del miércoles, sobre la cuantificación de la carga, y una hoja de trabajo sobre lo que acabamos de ver hoy, que es sobre la ley de Coulomb. Ambos cuestionarios, son un par de cuestionarios, se cierran a las 23:59 de hoy, se cierran a la medianoche de hoy. Entonces, pues tenemos el resto del día para poder hacerlas. Solo quiero verificar que pues todavía esté activo esto. Hoy es 15 de julio. Sí, ahí estamos bien.
Entonces, por favor, no vayan a dejar que se les cierre el formulario. Cualquier inconveniente que tengan, pues me avisan. Recuérdense que está el Telegram para que me puedan contactar por cualquier cosa. Si en algún momento pues, se les olvidó, hicieron sus ejercicios y se les olvidó darle a enviar, pues me escriben, mire, si me olvidó darle a enviar, yo se los activo otros segunditos y ya lo pueden enviar. Entonces, les deseo un buen día. Nos miraremos el día lunes para continuar con nuestro contenido.